Estaremos compartiendo el capítulo número 4. Así es que hay tiempo y si alguien tiene algo, adelante. De mi lado todo claro, hermano, no hay comentarios. Gracias. Perfecto, muy bien. Vamos a... hermano, gracias. Sí, está bien, mis hermanos, gracias por su atención, y esto nos ayuda porque de alguna manera pues podemos estar ciertos de que tenemos pues entendimiento, y vamos llevando a cabo este estudio y vamos comprendiendo muchos de los aspectos que este profeta menor nos habla respecto a la... Permítame. Bien, disculpen, mis hermanos. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro del profeta Amós, y vamos a darle lectura al capítulo 4, que es el que nos ocupa en esta noche. Dice así la palabra de Dios: Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echados del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Esta es la lectura del capítulo 4, y tenemos el mismo panorama que ya hemos estado desarrollando a partir del capítulo 3 y en la conclusión del capítulo 2, porque ya
Ya desde el 1 se ha estado hablando acerca de juicios sobre las naciones vecinas de Israel, ¿verdad? Y finalmente llega el momento de ejercer juicio sobre Israel por causa de su pecado, pues se han ido tras la idolatría, se han ido tras pues la inmoralidad. La sociedad misma de Israel en ese tiempo era una sociedad completamente corrupta, donde los grandes oprimían a los pobres. Era una situación bastante fuerte la que sucedía en la sociedad de Israel en ese tiempo. Y hasta todavía en la conclusión del capítulo 3, Dios, por medio del profeta, llama y sigue llamando y les hace ver que precisamente por el amor que le tiene a Israel, Él está considerando emprender castigo por causa de su pecado, pero les está dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Esto es algo que nosotros siempre debemos de tener presente. Dios siempre en su gran misericordia y en su infinito amor, siempre y en su gran paciencia que tiene, siempre da nuevas oportunidades. En aquel tiempo, pues, a Israel mismo, oportunidades para arrepentirse, ¿verdad? Antes de ejercer el castigo sobre ellos. En la era cristiana, que es la que nos ocupa en este presente, a nosotros, pues también debemos de tener el mismo conocimiento, la misma seguridad. Dios siempre nos manifiesta su amor, porque su misericordia es como la altura de los cielos sobre la tierra, dice el salmista. Y entonces Dios nos brinda nuevas oportunidades cuando pecamos, cuando transgredemos la ley de Dios. Él nos da oportunidad tras oportunidad para arrepentirnos. Él no quiere ejercer sobre nosotros ningún castigo. Claro que cuando nosotros estamos haciendo lo que a Él le agrada, lo que es correcto, bueno, entonces vienen tiempos de prueba, porque en los tiempos de prueba Dios quiere fortalecer nuestra fe y también quiere que nosotros estemos mostrando a Dios que le amamos por lo que Él es, no por lo que Él hace por nosotros, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy importante que como cristianos siempre lo tengamos presentes. En el asunto de este capítulo 4 de Israel, volvemos al mismo tenor que habíamos estado viendo en el capítulo 3, y aquí el versículo 1 está haciendo un calificativo muy peyorativo con respecto al relajamiento, digamos, que había en la sociedad de Israel en ese tiempo. Aquí habla en el versículo 1, el profeta Amós está diciendo a esta sociedad que escuchen la palabra. Pues esta palabra viene de Dios, pero se refiere no solamente a las mujeres, aunque aquí particularmente habla de las mujeres, ¿verdad? Pero pues se refiere a la sociedad misma. La región de Basán, como ustedes pueden ver en su mapa, que es el que nos ocupa desde que iniciamos esta serie de estudios y que siempre encontramos al final de nuestras Biblias, ahí en el mapa que ilustra las tribus de Israel, el reparto que se hizo, y ahí vamos a ver cómo Basán es una región situada al norte de la Palestina de ese tiempo, ¿verdad? Y sobre todo en la región oriental, yendo siempre hacia occidente antes de cruzar el río Jordán y inclusive hasta colindando ahí con el mar de Galilea. Entonces ahí esa región de Basán se consideraba pues una región próspera. Había abundancia en esa región, e inclusive hasta el rey David habla en su Salmo 22, que es un salmo pues mesiánico, ¿verdad? Ahí el rey David está en el versículo 12 del capítulo 22 de Salmos. Ahí está mencionando a los fuertes toros de Basán. Y también el profeta Ezequiel, en el capítulo 34 y en el versículo 18, está hablando acerca del ganado grande
de Basán. Allá también tenemos historia con respecto a esta región de Basán, ¿verdad? Y la encontramos allá en el libro de Números, en el capítulo 21, y en los versículos 21 al 35, cuando tanto el rey Og de Basán y el rey Sehón, rey de los amorreos, estos dos reyes salen a combatir a Israel cuando ya va peregrinando para regresar a la tierra prometida. Entonces piden permiso para pasar por estas regiones, y en lugar de permitirles el paso, no solamente no les permiten el paso, sino que los atacan. Por esa razón, Dios determinó raer de sobre la tierra a esos dos reyes y a esas regiones, tanto Basán como la región de los amorreos. Entonces, para el texto que nos ocupa aquí, y hablando precisamente de estas, dice aquí, de estas mujeres o vacas de Basán que están en el monte de Samaria, ¿verdad? Está hablando precisamente, es un calificativo muy fuerte respecto al relajamiento social que había en ese tiempo, lejos de Dios, y más bien dándole rienda suelta a sus excesos de la sociedad de ese tiempo. Obviamente no toda la sociedad, pero sí la gran mayoría de la sociedad se habían olvidado de los mandamientos de Dios. La adoración no era la que Dios había determinado, porque recordemos que Jeroboam, cuando inició cuando en 930 inició su reinado en el reino del sur, entonces él implementó una adoración diferente a la que Dios había mostrado que debía de ser en Jerusalén primeramente, y de la manera que leemos en el libro de Éxodo, y particularmente en Levítico y en Números. ¿Cómo debía de ser esa adoración? Pues la sociedad ya se había desviado, ahora ya no iban hasta Jerusalén, se quedaban ahí en Gilgal o se quedaban ahí en Betel, y ahí adoraban, pues ahora sí que a su gusto, pero no conforme Dios quería. El calificativo pues aquí es, oigan esta palabra, vacas de Basán que están en el monte de Samaria, o sea, refiriéndose a esta sociedad de Israel. Y está aquí encontramos otros aspectos más que sucedían en esa sociedad. Dice que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos, que dicen a sus señores traigan más vino, o sea, vamos a darle suelta a nuestro placer, ¿no? Y pasamos por quien tengamos que pasar, y entonces pues había una desigualdad en la sociedad. Eso Dios lo toma en cuenta, y eso Dios también lo hace ver por medio del profeta, y les amonesta en ese sentido, pero el corazón está endurecido, el corazón está cerrado. No hay manera de que Israel esté dispuesto al arrepentimiento, por lo que vemos hasta aquí. En los versículos 2 y 3 leemos, Jehová el Señor juró por su santidad. Aquí, en este versículo 2, siempre nos debe de llamar mucho la atención, porque cuando Dios jura por sí mismo, eso nos lleva a un pasaje allá en el libro de Génesis. Recordemos cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Vemos como allá en el capítulo 22, en los versículos 15 al 17 de Génesis, allá Abraham estaba dispuesto a llevar a cabo el sacrificio de Isaac, cuando la voz de Dios le detiene para que no suceda ese evento. Y entonces esos dos versículos, el 15 al 17 de Génesis capítulo 15, Dios está jurando por sí mismo, dice, por mí mismo he jurado. Y entonces habla acerca de la promesa que va a ser realidad en Abraham y en su descendencia por causa de la obediencia. Ahora aquí en este versículo 2, cuando Jehová el Señor juró por su santidad, o sea, jura por él mismo, entonces estamos hablando de que Dios garantiza que lo que él se ha propuesto hacer por causa de la desobediencia de Israel será llevada a cabo.
si es que no hay arrepentimiento. Entonces, Dios está siempre llamando, Dios siempre está buscando, dando mensajes para que haya el arrepentimiento, y va dando tiempo para que eso ocurra. Pero si hay rebeldía y no sucede, Dios va a llevar a cabo lo que se ha propuesto. Por eso Dios aquí en el versículo 2 juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán, dice aquí, con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Obviamente es un evento a futuro, porque aquí el profeta Amós está hablando de algo que sucederá. Por la historia sabemos que efectivamente así sucedió. Cuando Israel cayó bajo el dominio de Asiria, ¿verdad? Cuando fue ocupado en el 721, ya desde el 731 antes de Cristo, ya los asirios ya habían conquistado varias ciudades de Israel, del reino del norte, ¿verdad? Y durante 10 años los estuvieron oprimiendo. Bueno, pues a pesar de eso, Israel no se arrepentía. Continuaban en su misma vorágine de pecado. Entonces, en 721 antes de Cristo, más o menos, en ese tiempo fue cuando Samaria cae a manos de los asirios. Y efectivamente lo que está descrito en estos versículos 2 y 3 sucedió. Los asirios sí tenían eso por norma. Una vez que conquistaban pueblos, los llevaban cautivos, los llevaban desnudos, los llevaban caminando por largas y largas jornadas, por lugares muy difíciles de transitar, y los llevaban al cautiverio hacia las ciudades de los asirios. Hacían digamos que las cuerdas para que los prisioneros no se dieran a la fuga, ¿verdad? Inclusive hasta les ponían ganchos en el labio inferior para que de esa manera pues también ellos tuvieran una humillación mayor. Aquí estamos viendo que Dios está hablando de que va a humillar a Israel por causa de su pecado. Con todo ese llamamiento, con todas esas advertencias, pues nosotros ahora en este tiempo decimos, pues es sencillo, pues está Dios hablando y está diciendo lo que va a suceder. Bueno, pues qué trabajo cuesta el arrepentimiento. Pero bueno, sucede como en el día de hoy también, porque aunque como cristianos tenemos promesas o más bien profecías que se van a cumplir en el tiempo futuro, ¿verdad? Ya en los tiempos del fin, como ahorita hay señales, ¿verdad? Y no de ahorita, sino desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y desde todo ese tiempo ha habido señales que Jesús habló que sucederían en el capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Y han estado sucediendo rumores de guerras, falsos profetas, todas esas cosas han estado sucediendo, pero aún no ha venido nuestro Señor Jesucristo, y en el día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Pero también hay muchos incrédulos, la sociedad misma, no solamente de este país de México, sino de todo el mundo, también, a pesar de que se predique el Evangelio de Jesucristo, a pesar de que hay oportunidades y ellos escuchan el mensaje de salvación, no lo creen, porque dan más prioridad a vivir la vida que ellos quieren vivir, ¿verdad? Su goce temporal de este mundo, y no creen a lo que la palabra de Dios dice respecto a lo que sucederá. Entonces, algo parecido sucedió en el tiempo que Amós habló a Israel sobre eventos que sucederían, pero que nosotros ya sabemos que sucedieron, porque todo lo que sucedió cuando Samaria cayó a manos de Asiria, sabemos, y hay manera inclusive hasta de meternos al internet, o si tenemos por ahí literatura, tenemos mucha literatura de eso, podemos saber cómo fue la caída de Samaria, cómo fue algo terrible, fue algo
pues si ellos dijeran, va a suceder así, bueno, me voy a arrepentir, pero Dios llama con tiempo al arrepentimiento antes de que vengan los eventos que anuncian los profetas. Entonces los asirios eran, digamos, crueles, fueron muy crueles con Israel, y sucedió esa situación en esas fechas más o menos. Por eso ya en el versículo 4 y desde el versículo 4 y el versículo 5, en esos dos versículos, ahí sí, en el versículo 4 y en el versículo 5, ahí vamos a ver que llega el momento en que entonces Dios habla como con sarcasmo, pues. O sea, dice, eso es lo que ustedes quieren, bueno, hagan eso. Los versículos 4 y 5 dice, vayan a Betel y prevariquen. Dice, aumenten en Gilgal la rebelión y traigan de mañana sus sacrificios y sus diezmos cada 3 días. Y ofrezcan sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamen, publiquen ofrendas voluntarias, pues eso es lo que ustedes quieren, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. En estos dos versículos vemos que llega el momento en que entonces dice Dios, bueno, ustedes quieren entonces ese tipo de adoración que yo no mandé, pero que ustedes han implementado y que para ustedes les agrada. Bueno, entonces dice Dios, bueno, háganlo de todas maneras. No es algo que me agrade, no es algo que yo mandé. Lo podrán hacer con toda la reverencia, con toda la disposición, con toda la buena fe, pero si no es algo que yo mandé, entonces no es algo que yo acepto. Y por eso ahí vemos varias descripciones, porque inclusive vemos que, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 14, versículos 27 al 29, ahí vemos que había un diezmo que debía presentarse cada 3 años. En Deuteronomio 14, 27 al 29. Ahí está señalado que para Israel había un mandamiento de un diezmo que se debía presentar cada 3 años. Bueno, Dios les dice, pues así lo presentaron ustedes cada 3 días. De todas maneras, no es algo que a mí me agrade, porque no es conforme lo que yo estoy mandando. Es algo externo que ustedes hacen. Luego habla más adelante acerca del pan leudado, dice, y ofrezcan sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamen. Dice, aquí también leemos en Levítico capítulo 23 y en el versículo 17, ahí leemos que efectivamente había una sola ofrenda en Israel que se ofrecía con pan leudado, o sea, el pan llevaba levadura. Esto se hacía en la ofrenda mecida en el día de Pentecostés. Levítico 23, 17 era la única ofrenda que se ofrecía con pan leudado. Dios entonces está diciéndole a Israel, pues puede ser que inclusive hasta los demás sacrificios que ustedes ofrecen, o sea, las ofrendas mecidas, todas ese tipo de presentes que debían hacerse sin leudar, puede ser que hasta inclusive las ofrecían ya con levadura. Entonces, de todas maneras, dice Dios, de todas maneras, no es algo que a mí me agrade. Entonces, Dios simple y sencillamente está viendo que están ofreciendo un culto diferente al que Él mandó. Eso es lo que ustedes aman, dice Dios a Israel. ¿Ustedes aman eso? Bueno, háganlo. Ustedes van a los adoratorios que yo no mandé, porque el lugar de adoración es Jerusalén. Pero ustedes deciden que en Gilgal, que en Betel, que en Samaria, allá, bueno, háganlo pues. Eso a ustedes les agrada, eso a ustedes les gusta, pero no es algo que yo mandé
y no es algo que yo pueda aceptar. Por eso cuando leemos en Isaías capítulo 1, versículos desde el 10 al 20, podemos hacer un comparativo parecido de cómo es que, y claro, acá en Isaías, que profetizó poco tiempo después que Amós, y su profecía fue para Judá. De todas maneras vemos que ya más adelante, cuando Isaías profetiza para Judá, estamos viendo el mismo panorama que había sucedido años antes en Israel, que lo llevó al cautiverio. Y entonces también sucede lo mismo. Aunque están en el lugar que Dios dio para la adoración, pues están haciendo una adoración que no agrada a Dios. Leemos en Isaías 1, del 10 al 20, príncipes de Sodoma, o sea, vuelve el calificativo acá, es vacas de Basán, ¿verdad? O sea, se deleitan en sus propios placeres, en sus propios deleites, piden a sus maridos vino para seguirse agradando a sí mismos, a sí mismas. Bueno, acá el calificativo para los habitantes de Judá, ¿verdad? Es príncipes de Sodoma. Oigan la palabra de Jehová, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Las lunas nuevas de ustedes y sus fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre las manos de ustedes. Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si ustedes quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. Si no quieren y ustedes son rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El mismo panorama que fue para Israel es el mismo que pocos años después el profeta Isaías llevó mensaje a Judá sobre exactamente lo mismo, una ciudad lejana de Dios, con sacrificios vanos, con palabras huecas, con adoración sin sentido, que pensaban que lo hacían para Dios, pero Dios no se agradaba de eso. Entonces, es un comparativo que vale la pena tomar y llevar a cabo y considerar para esta porción. En los versículos 6 al 8, en estos versículos dice el profeta, os hice estar de parte de Dios, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos sus pueblos, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre una ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí, dice Jehová. Aquí tengamos presente la conclusión del versículo 6, la conclusión del versículo 8, porque todavía en el versículo 9, en el versículo 10 y en el versículo 11 vamos a encontrar las mismas palabras. Mas no se volvieron a mí, dice Jehová. O sea, a pesar de lo que Dios hizo, porque estos eventos, por ejemplo, aquí en el versículo dice, los hice estar a diente limpio. No es más que un calificativo para hacerles ver que había hambre, o sea, no había que comer. Entonces, por eso
se lee ahí que estaban pues a diente limpio, o sea, no había que comer. Obviamente, el profeta está hablando a futuro y son eventos que sucedieron, pero también ya había habido antecedente antes. Recordemos que Elías y Eliseo y también Micaía, hijo de Imla, otro profeta, fueron enviados a Israel en el tiempo de Acab. Recordemos también que hubo sequía, que hubo pues plagas para Israel, porque el pecado no solamente está señalado aquí en el libro de Amós en ese momento, ya es algo que venía desde el tiempo de Jeroboam, porque desde que inició una adoración diferente a la que Dios mandó, desde ese tiempo el pecado fue vez tras vez, y los reyes que sucedieron a la muerte de Jeroboam, todos sus descendientes, dice la Escritura, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Fueron varios reyes que sucedieron después hasta la caída de Samaria, y todos sin excepción fueron gente dada a la idolatría, dada al exceso, y no hacían, por ejemplo, reformas como Josías en Judá, poco después, cuando fue encontrado el libro de la ley. Entonces, no había nada de eso. Entonces el pecado, tanto social como espiritual, no era nuevo, ya era algo, un común denominador en Israel. Así es que de los tiempos de Elías, desde el tiempo de Eliseo, desde el tiempo de Micaía, desde los tiempos de los profetas que fueron, inclusive hasta del tiempo de Oseas, que fue contemporáneo de Amós, Joel profetizó también antes, más o menos en 830, y ya cuando leemos en el capítulo 1 de Joel, leemos allá que también hubo una gran devastación, aunque Joel profetizó para Judá, ¿verdad? Entonces, ya había antecedentes para que el pueblo de Israel, pues con esos antecedentes, pues dijera, pues es cierto, sucedió en el pasado y fueron estas las consecuencias. Entonces, si este profeta está trayendo este mensaje de algo que va a suceder, bueno, pues entonces es necesario arrepentirnos. Mas, sin embargo, endurecieron su corazón y no lo hicieron. Luego, Dios les da, hasta les hace comparativos, pues, este diente limpio, pues no es otra cosa más que sequía que Dios mandaría como consecuencia del pecado de Israel. Luego en otra porción dice, hice llover sobre una ciudad, pero no sobre otra, para que la gente no dijera, pues es casualidad. Bueno, llovió allá, pero aquí no. Bueno, pues probablemente mañana llueva aquí y allá no. Es pura cosa de la casualidad o es el tiempo. No, Dios les hace ver que es algo que Él está haciendo, y hace un comparativo con las plagas que hubo en Egipto, porque debemos recordar ahí la plaga de las tinieblas. Si nosotros leemos en Éxodo capítulo 10, versículo 23, ahí tenemos la plaga de tinieblas. Dice la Escritura en esa porción que hubo tinieblas por 3 días, dice que eran tan espesas las tinieblas que hasta se podían palpar. O sea, fue algo terrible que sucedió en aquel tiempo en Egipto. Pero dice que en donde estaba el pueblo de Israel, dice que había luz. Entonces, Dios menciona esas plagas, hace una mención de las plagas como algo que Él de su mano mandaría sobre Israel por causa de su pecado, y de esta manera va a llover en un lugar y en otro no, para que vean que es cosa que Dios manda, que Dios está haciendo para que crean. Sin embargo, a pesar de eso, tampoco sucedió que el pueblo se apercibió para la conclusión de lo que describe el versículo 6 y el versículo 8. Dice todo eso que ustedes leen, oyen, y nosotros leemos aquí, y dice, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. En el versículo 8, con todo, no se volvieron a mí, dice Jehová.
Todavía en el versículo 9, sigue esta descripción: los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró sus muchos huertos y sus viñas y sus higuerales y sus olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice Jehová. En el versículo 10, envié contra ustedes mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón escapado del fuego, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. O sea, es una descripción vívida de algo que sucederá y sin embargo el profeta vez tras vez amonesta y dice: de todas maneras va a suceder todo eso que tiene que suceder y que Dios ha determinado que así vaya a ser, y de todas maneras ustedes no se van a volver a mí. Es algo que sobre todo en el Antiguo Testamento nos debe de llamar mucho la atención, porque cuando había este tipo de eventos, pues el castigo de Dios era inminente sobre el pueblo o sobre las personas también. Nos recordamos, por ejemplo, del pecado de los dos hijos los primeros hijos de Aarón, ¿verdad? Nadab y Abiú, cómo fueron consumidos por fuego, pero de manera inmediata, por estar ofreciendo un incienso que Dios no mandó que se hiciera. Entonces, en todos los estudios que hemos tenido acerca de quién es Dios, sus características, su personalidad, y cómo es que Él determina el trato que va a tener con el ser humano, entonces sabemos cómo es Dios. Y la Biblia nos revela cómo es que a Él le agradan las cosas. Entonces, pues, a fuerza de ser honesto, es práctico que sabiendo todo eso, porque pues gracias a Dios tenemos ahora todo el Antiguo Testamento, lo tenemos, pero digamos que en un solo compendio, pues toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, tenemos todos los libros históricos también en el Nuevo Testamento, el libro histórico de Hechos de los Apóstoles, de eventos que sucedieron y las cartas de Pablo y todo eso que tenemos, toda esa información nos debe de ayudar a forjar en todos y cada uno de nosotros siempre un carácter noble, un carácter pues sensible al llamado de Dios y vivir de la manera que Él quiere, tanto de nuestra vida personal, como nuestra vida familiar, como nuestra vida laboral, como nuestra vida social y particularmente en nuestra vida como iglesia. Entonces, así es como Dios quiere que vivamos, porque eso es lo que a Él le agrada. Y si nosotros hacemos las cosas que a Dios le agradan, entonces la comunión permanece. Y es una comunión donde Dios nos sostiene, Dios nos provee, Dios nos acompaña, Dios nos protege. Dios ha prometido que eso sucederá si somos obedientes, si le amamos sobre todas las cosas. Israel no estaba haciendo eso. El capítulo 4 todavía es más información acerca de todos los excesos que estaban ellos cometiendo para satisfacerse a sí mismos, los pudientes, los principales allá, y oprimiendo a la gente humilde, a la gente que no tenía recursos, pasando sobre ellos, y entonces era una sociedad desigual, era una sociedad que se había apartado completamente de la voluntad de Dios. Por eso encontramos tanto en esos versículos 6, versículo 6, versículo 8, versículo 9 y versículo 10 y hasta el versículo 11, encontramos vez tras vez el llamado de Dios. Y les dice: todo eso hice, todo eso voy a hacer, todo eso prometo por mí mismo que voy a hacer, pues, y ni así ustedes se volvieron a mí. Entonces ya en el versículo 12 y en el versículo 13 dice: por tanto.
como ustedes no están dispuestos y como yo los he llamado una y otra y otra y otra vez, y les he dado oportunidades así y así y así, no una sino muchas, entonces si no se vuelven a mí, bueno, pues entonces dice el versículo 12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Entonces, Dios jura por sí mismo. Cuando Dios jura por sí mismo, como sucedió con Abraham, entonces en Abraham cumplió su promesa. Y somos beneficiarios nosotros de esa promesa. Juró por sí mismo aquí en el versículo 2 de este mismo capítulo, juró el Señor por su santidad. Y entonces son eventos que van a suceder y que se van a cumplir, porque Dios dice, leemos en Números capítulo 23, versículo 19, no es hombre para que mienta, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que entonces, como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel no se volvió a Dios, entonces Dios va a tener que tomar lo necesario para llevar a cabo lo que ha prometido por boca de su profeta. Y entonces aquí en estos versículos 12 y 13 leemos algo que es muy llamativo. Dice Dios por medio del profeta al pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios. Esto de prepárate para encontrarte con tu Dios es una serie de advertencias apropiadas, pues, no solamente para Israel, sino para todos los hombres en cualquier momento. Y aquí podemos considerar esta palabra de prepárate. Prepárate, dice aquí, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, podemos considerarlo como un desafío, podemos considerarlo como una invitación, podemos considerarlo como una citación. Hay tres maneras de poder considerar esta invitación, bueno, más bien esta palabra que Dios da a Israel. Le dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Primeramente, prepárate para encontrarte con tu Dios como un desafío. Era tanto el desdén de Israel hacia Dios mismo, hacia sus mandamientos, hacia sus ordenanzas, hacia la forma de adoración, hacia el trato con el prójimo. Todo eso no era más que quebrantamiento de la ley de Dios. Entonces, prepárate para encontrarte con tu Dios se entiende como un desafío. O sea, es como decir que esta gente debía estarse preparando para enfrentarse con Dios como un adversario. Ya veían a Dios entonces como un adversario, ya lo veían como alguien contra quien luchar y a quien vencer. Ya no había sumisión, ya no había abnegación, ya no había nada de eso. Había el deseo, entonces, por la conducta de Israel, había el deseo de enfrentarse a Dios. Entonces, aquí el prepárate para encontrarte con tu Dios se entiende como un desafío. Está Israel dispuesto a desafiar a Dios, está dispuesto a luchar contra Dios.
está dispuesto a pelear contra Dios. El punto de prepárate para encontrarte con tu Dios también se entiende como una invitación. Dios entonces está invitando a Israel y le está dando una bendición. Es una bendición, prepárate para tu encuentro con Dios. Y nos recordamos, por ejemplo, de Adán. Cuando Adán pecó, ¿qué es lo que hicieron ellos allá en el capítulo 3 de Génesis? Pues lo primero que hicieron es coser hojas de higuera para cubrir su desnudez y se escondieron de Dios. O sea, no lo enfrentaron, ni tampoco se humillaron. Nada más se escondieron de Dios. Entonces, Dios dice, prepárate para tu encuentro, para el encuentro con tu Dios. O sea, los está invitando y Dios los busca. Y cuando leemos en las Escrituras, vez tras vez, Dios busca al hombre. Dios lo invita a encontrarse con él. Dios le extiende una bendición a pesar del pecado. Y para Israel no era la excepción en este tiempo del profeta Amós. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Es una invitación. Esta es una bendición de parte de Dios para este pueblo, para que se acerquen, para que se preparen y se acerquen a Dios. Finalmente, cuando Dios llamó a Adán, él y su mujer salieron de su escondite, ¿verdad? Y entonces vio Dios que habían, con las obras de sus manos, habían cubierto su desnudez. Eso no funciona con las obras de nuestras manos, no podemos cubrir nuestro pecado. Dios determinó entonces un sacrificio y con la piel de ese sacrificio les hizo vestiduras a ellos. El encuentro con Dios, de parte de ellos, esa invitación, funcionó. Pero como no hubo arrepentimiento, entonces tuvieron que ser echados del Edén. La historia pues ya la sabemos. Prepárate para tu encuentro, para el encuentro con tu Dios, también se puede entender como una citación, como una cita, pues. Ahí el apóstol Pablo, cuando escribe en su segunda carta a los Corintios, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 10, ahí podemos ver también nosotros, si estamos en una condición así, también Dios nos cita, también hay una citación para nosotros a tiempo, ¿verdad? Porque allí leemos que porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí el prepararse para el encuentro con tu Dios que el profeta da a conocer a Israel, también se entiende como una citación. Es necesario que comparezcas ante Dios, porque tienes que dar cuenta de cómo te has comportado, de cómo ellos, ¿verdad?, habían echado por la borda su relación con Dios. Entonces era necesario que ellos tuvieran que ser examinados. Dios invita, antes de llevar a cabo el castigo que Él ha prometido, primeramente les advierte, en el día de hoy también sucede lo mismo, y la queja de Dios en esos versículos, versículo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11, la queja de Dios es: a pesar de todo eso que ha sucedido, ustedes no se han querido volver a mí. Por tanto, entonces voy a tener que ejercer mi castigo. Pero aún así, les dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Y finalmente, pues, ¿quién es el que está diciendo todo esto? Pues el que creó todas las cosas, el que mueve los vientos, el que por su palabra las cosas son, el Dios del omnipotente, Dios de los ejércitos es su nombre. Entonces lleva una firma válida al final. Todo esto que el profeta ha dado a conocer a Israel tiene la firma de Dios.
sucederá, como históricamente lo sabemos. Tenemos tiempo, podemos ver por el internet cómo fue la conquista de Samaria a manos de Asiria, ¿verdad? ¿Quién era el pueblo de Asiria? Y que conste que Jonás también, más o menos un contemporáneo de Amós. Jonás también fue un profeta para Israel, pero también especialmente para Nínive. Y mire, cuando llegue el momento de estudiar Jonás más adelante, nos vamos a dar cuenta que, y ya los que hemos leído el profeta Jonás, sabemos que a su predicación todos se arrepintieron. Entonces, si un pueblo pagano como Asiria, que aunque era potencia en ese tiempo, ¿verdad?, militar en todos sus aspectos y próspera y demás, oyeron la predicación de Jonás y se arrepintieron. Israel, que tenía el antecedente, que sabía de Dios y su relación con ellos, mire, el corazón endurecido, que no hicieron caso. Entonces, Jonás más o menos también fue un profeta contemporáneo de Amós y de Oseas. Los tres trabajaron profetizando para Israel acerca de eventos que sucederían y la importancia del arrepentimiento, pero no hicieron caso y entonces Dios determinó llevarlos a juicio, como más adelante veremos. Claro, obviamente siempre Dios, pensando en el pequeño remanente, siempre habla ya al final de los eventos que sucederán, habla de un tiempo de restauración, habla de un tiempo en el cual Dios volverá de nuevo a la comunión con el pueblo, tanto de Israel como de Judá. Aunque Israel quedó disperso entre las diferentes naciones, Judá se conservó, pues, de alguna manera se conservó gran parte del pueblo, porque aunque fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, más adelante fueron liberados cuando Media y Persia tomaron primacía al acabar más o menos en 537, por ahí así, más o menos, a Babilonia. Y entonces ellos dieron la oportunidad de regresar a reconstruir los muros y el templo en Jerusalén, y pues regresó una buena cantidad de Judá, del pueblo de Judá, regresaron una buena cantidad y de alguna manera mantuvieron su integridad, cosa que no sucedió con Israel, porque fueron dispersados y fueron mezclados con otras razas y con otros pueblos. Hasta el tiempo de Jesús, que no había una buena relación entre samaritanos y judíos. Pero bueno, eso ya es otra historia y eso ya lo estaremos considerando para más adelante. Entonces, Dios mediante, el próximo martes estaremos con el capítulo 5, porque Dios todavía sigue llamando al arrepentimiento. Entonces, eso nos debe, de alguna manera, pues, ser agradecidos con Dios, porque Él nos da múltiples oportunidades siempre. Sabe de nuestra imperfección, pero Él nos quiere perfeccionar y Él nos da oportunidad tras oportunidad para perfeccionarnos, para corregirnos, y Él quiere que nosotros voluntariamente lo hagamos, porque la corrección de Dios es dura, es muy fuerte. Entonces, si voluntariamente nosotros lo hacemos, entonces es bueno y nos va a ayudar. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos, pues con su ustedes tomen, espero que hayan estado tomando nota, y para comentarios, para dudas, para preguntas, tenemos por lo menos unos 15 minutos al iniciar nuestro estudio los días martes. En esta ocasión vamos a hacer una excepción con nuestra hermana Isabel, que quiere tomar la palabra. Adelante, hermana Isabel. Hermano, muchas gracias. Esta clase fue sumamente edificante y debemos recordar aún nosotros ahora en la actualidad lo que nuestro Señor nos está diciendo, porque no les está diciendo nada más a aquellos pueblos en aquel entonces, sino nos está diciendo a nosotros mismos aquí que debemos estar preparados
Siempre debemos estar alimentados con su palabra y sobre todo obedientes en todo y por todo al Señor. Gracias, hermano, y Dios te bendice grandemente y tus palabras han sido sumamente edificantes para mí. Gracias, mi hermana. Sí, gracias a Dios. Y bueno, pues siempre es el anhelo y es nuestra oración de que cuando tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, pues siempre sea, nos ayude, nos edifique, nos corrija, nos redarguya, nos reconforte, pero también nos reprenda y que hagamos los ajustes, los arreglos necesarios en nuestra vida para estar agradando a Dios y para estar en una excelente relación con todos quienes nos rodean. Gracias, mi hermana Isabel, gracias, mis hermanos. Dios mediante, el próximo martes nos seguimos viendo para estudiar el capítulo 5 de Amós. Nuevamente, tomen notas, algún comentario, alguna pregunta, algo que agregar. Siempre tomamos por lo menos unos 15 minutos antes, unos 15 minutos al iniciar el siguiente estudio. Claro que si no hay preguntas, no es bueno, pues entonces ya lo continuamos. Dios nos los bendiga mucho, hermanos. Vamos a hacer una oración. Por favor, mi hermano Luis Omar, nos quieres guiar en oración y lo concluimos. Sí, mi hermano. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos diste de disponer de nuestro tiempo, Señor, para dedicarlo a ti, a este pasaje que tú nos has brindado, Señor, y a este conocimiento que nos has puesto para que nosotros, Señor, tomemos conciencia de la preparación que debemos de tener siempre, estando alertas y velando todo el tiempo, Señor, porque sabemos, Padre, que tus promesas siempre se van a cumplir, porque tú siempre cumples tus promesas. Señor, te damos las gracias por todos y cada uno de nuestros hermanos que han apartado este tiempo para ti, Señor, para este alimento espiritual. Y te damos las gracias por nuestro hermano Vicente, Señor, por su tiempo, por su preparación y por su disposición, Señor, para traer a nosotros este mensaje que tú reservaste en este día para nosotros. Señor, permite que este mensaje que nosotros hemos entendido y comprendido en este día, Señor, lo podamos llevar a nuestras vidas cotidianas, Señor, para nuestra práctica diaria y acercarnos de esta manera cada vez más a ti. Te damos las gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, mi hermano. Muchas gracias. Dios saludamos, hermanos. Gracias por su atención y su presencia, Señor. Que descansen. Gracias, hermano. Muchas gracias. Vicente. Gracias. Gracias, hermano. Buenas noches. Bendiciones, hermanos. Pasen buenas noches. Gracias, hermanito. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Igualmente. Gracias.